Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Profe, se te escucha un poco bajo. ¿Por abajo? Sí. Hola, Buen día. buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos, profe? Yo les comento una cuestión, ¿no? Para que tengan en cuenta por la clase de hoy. Yo toda esta última semana estuve encerrado como una rata de laboratorio, básicamente, estudiando 1000 horas, porque ayer rendí un final escrito, eh, que es el último de la carrera. Así que estoy como Felicitaciones, entonces. gracias, igual todavía no sé la nota y no me siento muy seguro. Ah, ya veo que. Pero bueno, Claro. estoy medio quemado. Hoy a la mañana terminé de armar la clase de hoy, así que tengan paciencia, va a ser lo que tenga que ser. Eh, Nada, para que lo sepan, ¿no? Perdón el poco profesionalismo. No pasa nada. Bien, estamos casi todos, ¿no? Para más y arrancamos. ¿Se acuerdan un poco mientras les pregunto, ¿no? Lo que vimos el miércoles pasado? Yo no sé si soy el único, pero se escucha muy bajo, profe. Ok, eso puede ser. Bien. Igual no hablo nadie, así que puede ser que sea yo, ¿eh? Ahí me fijo. No, a mí me está pasando lo mismo. Capaz tiene el micrófono lejos. No sé dónde lo tendrás. Lo que pasa es que yo vivo en un buen ambiente y mi compañera sigue durmiendo, entonces estoy tratando de controlar la voz, debe ser eso. Está bien entonces. Limitaciones. Igual se escucha, o sea, tenés que ponerte alto, Sí, pero se se escucha. escucha. Si no me acerco más. Bien. Todavía estoy medio pasado, chicos. Tengan paciencia, chicas. Bien, 35, estamos todos, creo, falta alguien, pero vamos arrancando. Les pregunto, les vuelvo a preguntar, ¿se acuerdan un poco, algo al menos, alguna palabra de lo que hablamos el miércoles pasado? Sí, más o menos el tema, sí, no tan exacto, digamos, pero sí. ¿Se acuerdan que empezamos a ver el tema de qué pasa en la década del 30, post crisis de 29, y vimos este sujeto Pinedo, ¿no? Y pensamos a partir de la figura de Pinedo la cuestión de cómo el Estado empieza a intervenir más activamente en lo que uno podría decir que es la economía, ¿no? Cualquier duda, cuestión que haya con eso, vuelven
al apunte en sí, y ahí está, digo, no hay gran problema. Pero vimos que había hecho reformas impositivas, creo que habíamos visto, no me acuerdo muy bien. La cuestión de las reformas impositivas, la reforma cambiaria, que son muy importantes, en el sentido de que cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Y entonces todas estas dinámicas que trata de imprimir el Estado con su intervención directa en lo que es el mercado, en lo que es la economía en general, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, la creación de junta reguladora de grano, junta reguladora de grano, ¿no? Todas estas asociaciones que tenían a productores, representantes del gobierno, ¿no? Para que trataran de controlar precios, o para las más activas, para tratar de conseguir financiación, explotar mejor el rubro, bueno, ¿no? Esta intervención. Bien, eso es en términos Perdón, ¿esto era con el gobierno de Uriburu o...? algunas cosas empiezan con Uriburu, pero Uriburu en realidad se va rápido, lo echan a las patadas, porque vimos esto de que era medio protofascista, flasheaba medio Mussolini y no le cabía mucho a los liberales argentinos eso. O sea, les gustó que Uriburu sacara a Irigoyen del medio, porque Irigoyen su gobierno estaba ya muy desgastado, la figura de Irigoyen en sí. Pero digamos, el actor fuerte que yo identifiqué, que yo no es el único presidente elegido entre comillas en esta época, pero es la persona fuerte que le da un poco de sentido a esta alianza de partidos que yo les dije que había, que era la concordancia, es la figura fuerte de Justo, Agustín P. Justo, no Juan B. Justo. Juan B. Justo es otro, es el que crea el Partido Socialista. Es Agustín P. Justo, que era un militar, ¿no? Militar como Uriburu, pero de un sector más relacionado a lo liberal, ¿no? En términos económicos y políticos. Igual, perdón, pero para el gobierno de Justo ya no... la figura principal no debería haber sido Pinedo. Pinedo, en términos de lo que hizo desde el Ministerio de Hacienda, nosotros vimos. Ahora digo, en términos de política nacional, digo, hoy en día, ¿quién es una figura que tanto separa como a unas fuerzas en política nacional? ¿Quién dirías que es como la personalidad referente para cualquiera de los dos partidos, para cualquiera de los varios partidos que hay? Que sí o sí tenés que, digo, lo tenés como referencia, ese sujeto político actual en Argentina. Y el presidente o dueño del gobierno, en este caso Justo podría ser. Claro. Sí, hoy podrías decir que es Alberto. Yo diría que es Cristina en realidad desde hace varias décadas, desde hace 2 décadas, así, década y media. ¿Quién es la persona que quieras o no? Digo, tiene una palabra importante y es una referencia, Cristina, ¿no? Es una persona que engloba tanto para demarcar territorio y juntar a los que se oponen a Cristina como a los para adentro, ¿no? Figura fuerte de la política, sí o sí interviene, ¿no? Bueno, ¿quiénes en este momento histórico? Justo deposita, digamos, logra hegemonizar esta alianza de muchos partidos que en realidad son bastante diferentes entre sí, y al mismo tiempo se convierte en esta persona a quien recurrir o a quien cuestionar desde los sectores opositores. Teniendo en cuenta que estos gobiernos de la década del 30, ¿no? Conocidos por el fraude patriótico, lo llamaban ellos, básicamente hacían fraude para ganar las elecciones, y era patriótico porque para hacer el fraude y ponerse ellos ahí se aseguraban que la Argentina iba a estar bien, ¿no? Un poco dudoso esto de patriótico, pero bueno. Digamos, esta Argentina del 30, más allá de que después estuvo la presencia de Ortiz, ¿no? De otros, la figura fuerte, la referencia era. De hecho, uno podría pensar que si justo no hubiera muerto terminando la década del 30, y si se hubiera seguido vivo la figura justo como tal, no sé si se hubiera dado el golpe del 43 y el ascenso de otro sector de militares al Estado argentino que
por ejemplo, impulsar la carrera de Perón, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, yo no sé si un Perón, un Farrell hubieran tenido lugar si todavía seguía dando vueltas vivo ahí, justo, pero bueno. Es tratar de hacer historia contrafáctica, es imposible y no tiene sentido hacer eso, así que no lo vamos a hacer. Pero, digo, no sé, es como cuando en su momento murió Néstor, ¿no? De un día para el otro, así de la nada medio que murió y fue como se reordena políticamente, ¿no? Un montón de fuerzas que tenían en la figura de Néstor Kirchner un aglutinante. Es difícil pensarlo, pero pasa. O sea, ya para que me cierre, o sea, Justo fue la persona importante, o sea, Pinedo estuvo, pero fue a través de él que Justo y fue importantísimo y fue quien le Diría, concretó esa reforma. en el plano político, de alianza de fuerzas políticas, de partidos políticos, de representaciones políticas, si quieres plantearlo, por más que había estado, no importa, Justo es esta persona importante. A través de Justo y del gobierno de Justo y de las concordancias, las diferentes presidencias que hacen, que son esta alianza de partidos que básicamente tienen como en la figura de Justo el aglutinante, hay gente como Pinedo que tiene espacio para intervenir. Digo, Pinedo es un ministro de Hacienda, no es una figura política como tal. El chabón no da discursos, no lo elige, para nada. Esto que yo les conté de Justo como introduce esta idea de tecnócratas, de gente formada que a veces es apolítica en el Estado, tipo en vez de agarrar y poner de ministro de Hacienda a un militante de su partido, a otro militar cercano a sus ideas necesariamente, va y busca a este señor Pinedo, que ve la economía desde una forma más formada intelectualmente o académica, y le dice, bueno, hace para lo que te formaste. Digo, hoy en día estamos acostumbrados a que sea una unión de esas cosas, ¿no? La gran mayoría de algunos políticos, no todos, se han terminado formando en algunas cosas. Digo, Kicillof es economista, ponele, ¿no? Claro, no, yo te preguntaba porque siempre he oído hablar más de Uriburu, de Pinedo, que de Agustín Justo. Sí, Entonces por eso te preguntaba. porque está un poco olvidada la figura, pero la verdad en su momento era muy importante. Se lo ha olvidado un poco la historia porque la década del 30 ha sido vista muy por arriba en la historia de Argentina. Y es un proceso, yo les dije esto, pero de hecho, es una década muy interesante para analizar, porque muchas de las cosas que van a pasar después, o incluso muchas de las continuidades que hay con el antes, con el régimen oligárquico, en la década del 30 están ahí todas. Pues es un periodo de historia muy interesante para ver. Y justo, digamos, ha sido medio olvidado por la historia como tal, porque después vino un Perón, porque después vino un Aramburu, digo, hubo otros militares que aglutinaban las fuerzas políticas que tal vez tuvieron más publicidad, ¿no? Pero bueno, digo, justo es una persona que en su momento era la personalidad política del país, tanto para los que lo odiaban como para los que lo amaban, ¿no? Pero bueno, es muy interesante ver la figura de Justo, porque es también similar a la de Lepiane, que de Lepiane es militar, pero de la época pasada. Eh, Hay una constante en la historia argentina, que a veces se olvida mucho, que ya por suerte ya no existe tanto, de que durante mucho tiempo la figura fuerte a la que recaer si había conflictos políticos internos, tensiones demasiado profundas, eran hombres fuertes que salían del ejército. Por eso pasaba. Justo era uno de esos en su época. Digo, el ejército siempre se propuso desde mucho tiempo atrás como esa institución en el Estado argentino que venía a poner orden cuando la cosa estaba mal, digo. Incluso desde antes del golpe del 30, que ahí ya lo hacen manifiesto esta idea de viene el militar, te hace un golpe y ordena el país, ¿no? O esta idea de que ordena el país. Ya desde antes ya está. Hoy en día, digo, ustedes están en un contexto en donde ya el ejército como tal, y a las Fuerzas Armadas como tal, después de la última dictadura militar, de la guerra de Malvinas, no salieron igual, digamos.
después de los levantamientos carapintadas no salieron igual, y ya ha perdido su fuerza política como entidad política. Pero hasta los 80, 90, el ejército seguía siendo un lugar o una institución del Estado que tenía mucho peso en la política. Bien, para dejar de irnos y pensar en largo plazo un montón de dinámicas políticas, vamos a recuperar la característica económica y vamos a ver si la clase pasada vimos un poco qué pasaba al interior, cómo reordena o cómo interviene el Estado en el interior de la economía argentina. Vamos a ver un poco qué pasa con la economía argentina en esta década del 30 en el sentido de política exterior económica, ¿no? Yo hoy después les subo el punteo que ahora yo tengo acá, que les voy a ir comentando un poco. Para recuperar un par de ideas. Desde 1929 sabemos, ¿no? Con la crisis se detiene todo flujo de capitales, caen los precios mundiales, ¿no? De todos los bienes que se comercian. ¿Por qué? Porque también, digamos, todas las economías ante la crisis empiezan a cerrarse, ¿no? Tratando de cuidarse, que no los toque, digamos, el efecto de la crisis, aunque sabemos que la gran mayoría son afectadas fuertemente por la crisis del 29, ¿no? Al mismo tiempo sabemos que se abandona el patrón oro un poco antes de la crisis, ¿sí? Esto de las monedas tienen su valor determinado por reservas de oro. Bueno, eso se abandona, entonces las monedas, la valoración de las monedas es un poco más complicada, complica es un poco a veces el comercio. Sabemos que la gran mayoría, casi todas las monedas, ¿no? De todo el mundo se devalúan muy fuerte para hacer frente, o para hacer frente a las deudas que explotan en el 29. Políticas proteccionistas, ¿no? Todo esto destruye el mercado mundial totalmente, ¿no? La crisis del 29 se lleva puesto el mercado del comercio internacional de una forma que se detiene en seco casi, ¿no? Y no solo que se detiene en términos de transacciones, sino que también los valores que se comercian, ¿no? Se van a pique. ¿Cómo se reorganiza ese comercio internacional post-crisis del 29? Ya más tirando al 32-33, cuando un poco se calman las cosas, o los estados empiezan a activamente intervenir a lo largo del mundo para tratar de reordenar todo este quilombo que dejó la bolsa de Nueva York y todo lo, digamos, las fichitas de dominó que cayeron con eso. Va a basarse en, básicamente, acuerdos y tratados comerciales bilaterales. O sea, en vez de agarrar y decir, tal país, ¿no? Yo, Argentina, tengo un comercio libre con todo el mundo, vengan acá a vender lo que quieran y yo busco otros lugares donde tienen un comercio libre, un mercado libre, y voy y vendo como quiero. Se va a basar en, porque hay un montón de medidas proteccionistas, acuerdos comerciales bilaterales. Yo, Argentina, hago un acuerdo con Brasil que tiene ciertas cláusulas que permite, no sé, por ejemplo, con Brasil tal tarifa proteccionista no se cumple por este acuerdo bilateral. O uno, no sé, con Brasil decide, Brasil dice, bueno, a Argentina le voy a comprar, no sé, tantas cantidades de carne, y Argentina a su vez me tiene que comprar tantas cantidades, no sé, de metal, ¿no? Acuerdos bilaterales. Se fijan montos, se fijan tarifas diferenciadas, sí se aceptan, diferentes aranceles. ¿Qué pasa esto? ¿Qué genera esta idea de comercio internacional en realidad a partir de comercio bilateral? Que si antes eran como todo un mercado bastante globalizado, el mundial, se pasa a un mercado que queda como dividido, ¿no? Como que compartimentado. Cada país con cada país hace su acuerdo y no todos los países tienen acuerdos con todos. ¿Esto ayuda a reactivar el comercio? En parte sí, pero no a los niveles previos a la crisis del 29 ni ahí. El nivel, digamos, de comercio internacional mundial, para recuperar los niveles en términos de valor y cantidad de transacciones que se están dando previos a la crisis del 29, va a venir después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la posguerra de la Segunda, recién para el 46,
tenés un comercio mundial que se reactiva realmente a los niveles previos del 21. Así que si uno lo quiere pensar, tenemos 15 años de que el comercio mundial no logra reactivarse del todo. A ver, el comercio bilateral puede ayudar, no digo que no digo que en el 37, una vez firmado un comercio bilateral, bueno, estés comerciando más que en el 32, que no hay ningún comercio bilateral. Obvio que sí, pero en términos de cantidad y valor es menor. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, en la década anterior a toda la crisis, se había empezado a dar, ¿no?, como un comercio triangular entre Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos. Que habíamos hablado un poco de, ¿no?, de que Argentina le vende sus productos a Gran Bretaña, no se los puede vender a Estados Unidos le vende sus manufacturas a Argentina, y Gran Bretaña no le vende a Argentina porque, digamos, compiten bien con Estados Unidos en el sentido de las manufacturas, ¿no? Entonces se da como este comercio triangular. Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina. Eso, mientras existe el patrón oro, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo le vendo a Inglaterra, ellos me pagan con libras esterlinas, yo las libras esterlinas están atados a un patrón oro, ¿no? Y las puedo cambiar por un dólar en el comercio, en el sistema financiero mundial, y compro los productos de Estados Unidos. Dentro de todo se puede dar. Ahora, después de la crisis de 29, de que desaparece el patrón oro, esto se complica bastante. Y se hace muy difícil, digamos, sostener por un lado, superávit, ¿no? Superávit que se tiene con Gran Bretaña para financiar el déficit comercial que se tiene con Estados Unidos. ¿Por qué digo esto de superávit y déficit? Digo, Argentina le vende a Gran Bretaña, Argentina no le compra a Gran Bretaña. Argentina tiene un superávit con Gran Bretaña, un superávit comercial de la balanza comercial. Le vende más de lo que le compra. La inversa se da con Estados Unidos, entre Argentina y Estados Unidos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta con eso? Si no, lo repito. Bien. Entonces, la crisis 29 destruye este comercio triangular, o lo desestructura totalmente. No, ¿para dónde vamos después de esto? ¿No? Es como medio complicado sostenerlo. Entonces, acá entran en juego los comercios bilaterales. ¿Cuál vamos a usar para pensar en términos de Argentina? El más importante, el más que más prensa tiene, el más... el que más prensa tiene, básicamente, por todo lo que significó, es el pacto que hace, o el comercio, digamos, el acuerdo, con Gran Bretaña. ¿Cómo lo llamamos a este? El pacto Roca-Runciman, sabes que suena de nombre, ¿no? ¿En qué consiste básicamente este pacto Roca-Runciman? En varias cosas, ¿no? Si uno se pone a ver la letra, digamos, son varios diferentes concesiones, puntos de acuerdo, ¿no? Se da en el 33, ¿no? Aclaro la fecha. Aclaro una cosa, Roca porque es el hijo de Roca, el que fue presidente de Roca, ese es el enviado diplomático, ¿no? Julio, no se llamaba el hijo, no, se llamaba Julio Argentino. Bueno, entonces tenemos a Roca Jr. que firma este pacto con Runciman a nombre del gobierno argentino, y vamos a ver así muy brevemente en qué consiste este acuerdo bilateral. Por un lado, Gran Bretaña, ¿no?, se compromete a seguir adquiriendo carnes enfriadas argentinas. ¿Se acuerdan que vimos esto de la carne enfriada, carne congelada, que son diferentes? Bla. ¿Qué monto de carne enfriada argentina se compromete a seguir comprando Gran Bretaña? Una similar a 1932. Esto se firma en 1933, ¿no? Pero es medio un techo. Desde ahí no puede subir el monto que va a comprar. Desde ahí ya tenemos un problema ambiguo. Y es más, de hecho hay cláusulas que dicen que si las importaciones a Gran Bretaña de carne de su Commonwealth, o sea, desde Canadá, Australia, Nueva Zelanda, bajan, también baja la cuota que se le concede a Argentina a partir de este comercio. Así que no solo está medio como tiene un techo, sino que ese techo puede bajar, ¿no? A partir de
no de lo que decía Argentina, sino de lo que decía Gran Bretaña, de lo que ellos quieran hacer. Además, y esta cuestión no es menor, ¿cómo se cumple esa cuota de toneladas de carne que Gran Bretaña se compromete a comprarle a Argentina cada año? Gran Bretaña, Runciman básicamente, hace algo muy favorable para Gran Bretaña, que es el 85% de esa cuota, ¿no? La va a cumplir o van a ser administradas por empresas británicas y norteamericanas. ¿Por qué aparecen norteamericanas acá? Porque como le habíamos visto en su momento, los frigoríficos, que son los que van a exportar, los frigoríficos en Argentina son la gran mayoría de capitales británicos y estadounidenses. O sea, le está dando el manejo a estos frigoríficos extranjeros. Y esto es un 85% de la cuota. Y un 15% al gobierno argentino para que lo administre. El gobierno argentino puede dárselo a un frigorífico nacional. Que un frigorífico nacional exporta carne a Gran Bretaña. Profe, perdón. Entonces, es como que, no sé si entendí bien, como que Gran Bretaña se compromete a seguir comprándole las carnes y todo eso a Argentina, y a su vez a darle como cuotas para que pueda reactivar su comercio. Sí, a ver, lo que es, a lo de cuota me refiero tipo el monto de carne que van a comprar. Por ejemplo, que te diga, Bueno, Gran Bretaña se compromete, creo que son como 320.000 o 310.000 toneladas por año de comprar carne argentina. ¿No? ujú, Bien, ahora, sí. ¿quién exporta esa carne? Son los frigoríficos. Son las que la carnean, la preparan, hacen la carne enfriada y la mandan en barco a Gran Bretaña. ¿Quiénes monopolizan el mercado de frigorífico en Argentina? La gran mayoría, empresas británicas y estadounidenses. Entonces, en este acuerdo, Argentina le concede a Gran Bretaña que el 85% de esas cuotas, o sea, de ese monto de Sí, 310.000 toneladas, lo hagan empresas británicas y norteamericanas. El reparto ahí adentro lo decide Londres, ¿no? Londres dice, bueno, vos, frigorífico Swift, vas a hacer de este 85% el 50%. Vos, otro frigorífico, otro porcentaje. Y el acuerdo este le deja al gobierno argentino un 15% de esa cuota, que el gobierno argentino puede decidir a qué frigorífico, digamos, con qué frigorífico cumplir ese porcentaje. Puede ser un... Claro, es como que, como para reactivar su Sí, comercio desde acá, digamos. tal cual, digo, comercio bilateral, reactivemos o mantengamos el comercio de carne, ¿no? Y el gobierno argentino, ese 15% también puede decidir qué hacer. Se lo puede dar un frigorífico nacional o se lo puede dar un frigorífico de capitales extranjeros también, ¿no? Eso después va a ser un tema que va a desatar un lindo problemita. Ahora, esto gana... Gracias. A esto, no, de nada. A esto se compromete Gran Bretaña. ¿A qué se compromete Argentina en este acuerdo bilateral? Bueno, primero, realiza concesiones cambiarias, ¿no? Arancelarias y financieras para Gran Bretaña. Vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, tiene la obligación argentina de asignar las divisas, o sea, la moneda, que proviene de las exportaciones a Gran Bretaña, de argentinas, ¿no? Para la importación de productos de Gran Bretaña. O sea, todo lo que gane en términos de divisas Argentina, vendiéndole esta carne a Gran Bretaña, la tiene que usar sí o sí para comprar importaciones de Gran Bretaña. Para Gran Bretaña es perfecto esto, buenísimo, ¿no? Negocio redondo. ¿Qué más? Además también esas divisas, si no van a ser para importar, están autorizadas para ser usadas como remesas hacia Gran Bretaña. No sé si se acuerdan qué es una remesa, o saben lo que es una remesa. Por ejemplo, vos tenés acá una fábrica de la General Motors, ¿no? En Argentina, capital estadounidense. Lo que es una remesa es el envío de la filial General Motors en Argentina a la casa central General Motors de Estados Unidos. Manda el dinero que gana. Eso es una remesa. ¿Ok? En términos para empresas, ¿no?
también una remesa puede ser tranquilamente, creo que se me costó. Perdón, creo que se me trabó todo internet. Se le trabó. Sí, sí, me di cuenta Lo porque... único que se remarcaba cuando. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 ahí sí. sí. Ahora sí. Me echó, no sé por qué me echó el Zoom. Bien, perdón. Repito esto de las remesas, ¿no? Es esto básicamente, es el envío de dinero hacia afuera, ¿no? Bueno, con las exportaciones argentinas, la divisa que se genera, también pueden mandar esa guita hacia afuera a las filiales de capitales extranjeros en Argentina, los británicos. Después, ¿qué otra cosa se compromete Argentina para Gran Bretaña? Bueno, mantener libre el de aranceles, ¿no? La importación de carbón inglés. Pensemos que esto es un poco acrónico, ¿no? En el sentido de que ya el combustible no era el carbón el que se usaba mayoritariamente, sino que era el petróleo, ¿no? Pero el carbón inglés o Inglaterra produce mucho carbón. Era algo muy importante para ellos asegurarse que Argentina siguiera comprando carbón. Profe, Sí, estás trabando. ¿cómo? Están dando medio como para atrás, ¿no? ¿Me escuchan? No me. No se te escucha, profe. Si nos estás No, escuchando, no se te escucha. bien. No sé si me escuchan o no. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahí sí. La verdad que laburar así con esta conexión es imposible. Y son 9:54. Me hubiera gustado redondear mejor el tema, pero me va a echar de vuelta, fija. Así que voy cerrando acá. Les pido perdón. Es la tecnología, se hace lo que se puede. Les subo ahora en breve este punteo igual. Y después en la semana, en el medio de la semana, subo lo que hay que ver para la clase que viene. Así ya les queda. Nos quedan muy pocas cosas para, digamos, terminar esto del pacto Roca-Runciman. Solo quiero que sepan que después se hace toda una investigación en el Senado por el pacto, por las condiciones desfavorables para Argentina. O sea, es demasiado favorable para Gran Bretaña y poco, digamos, hay poca prestación para Argentina a comparación. Se hace un estudio, va una investigación desde el Senado por Lisandro de la Torre, ¿no? Un senador. Y llega al punto de, digamos, irregularidades y corrupción que descubre Lisandro de la Torre en esta investigación del Senado, que los conservadores, diríamos, ¿no? Los enemigos de que anden investigando las cláusulas secretas, por así decirlo, de este pacto bilateral, mandan a alguien para que lo mate, a Lisandro de la Torre, ¿no?
De hecho, ¿a dónde lo van a matar? No lo van a matar a la casa, lo van a matar al Senado en medio de una sesión del Senado, ¿no? Algo que nos parecería ilógico hoy en día, ¿no? Que entre alguien con un chumbo al Senado y le dispare a un senador. Por suerte de Lisandro de la Torre, él justo como que medio se agacha, se mueve y no le pegan a Lisandro. Lamentablemente para otro senador del partido de Lisandro de la Torre, Bernabere, le dan a él y lo matan a Bernabere, ¿no? Así que, tipo, literalmente mataron a un senador, ¿no? Por todo el quilombo de este pacto, cuando se estaba investigando, ¿no? Para que pensemos un poco en la gravedad institucional, dirían hoy, ¿no? De un suceso así. Así que nada, no es muy bien recibido ni a todos les gusta mucho este pacto bilateral. Igual cualquier cosa que quede acá medio dando vuelta, la retomamos en la clase que viene, ya les termino de cerrar el tema si tienen alguna duda, igual van a tener ahí el punteo. Y después ya la clase que viene sí vamos a hablar más ya de después de contexto de Segunda Guerra Mundial que está pasando ahí, porque van a cambiar las cosas nuevamente, obvio. Bien, no los entretengo y no quiero que me eche de vuelta al Zoom, así que los saludo ya ahora. Y cualquier duda me escriben en la semana, me mandan un mail, lo que fuera. Mucha suerte, chicos. Mucha suerte, chicas. Chao, profe. Chao, Igualmente, profe. buena Chao. semana. Buena Bueno, semana. bueno. Profe.